Hola a todos, vamos a realizar el problema 7.4 del tema 7. Bueno, el enunciado dice lo siguiente: tenemos un transmisor PAM en banda base que emite una señal pues de esa forma, un sumatorio de unos pulsos PDT con unas ciertas amplitudes pues a sub n, ¿no? Siendo el pulso PDT pues el pulso básico rectangular de duración t segundos y las amplitudes a sub n más menos a voltios, o sea, lo que se llamaría una transmisión NRZ bipolar convencional, ¿no? Nos dice además que el receptor es el óptimo para mínima probabilidad de error, ¿vale? Apartado A nos pide la expresión de la respuesta al impulso del filtro adaptado. Apartado B, si existe interferencia entre símbolos. Apartado C, determinar el ancho de banda total ocupado. Y el apartado D, rediseñar el sistema para que, al igual que el del enunciado, tenga con la misma velocidad de símbolo, esté libre de interferencia entre símbolos, transmite la misma potencia media, tenga la misma probabilidad de error, pero que, a diferencia del descrito, pues ocupe un ancho de banda total de 1 partido por t hercios. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio interesante en el que, si os dais cuenta, vamos a conjugar lo que hemos aprendido en el tema 6 sobre receptor óptimo y filtro adaptado con el tema de interferencia entre símbolos. Bueno, pues comenzamos con el apartado A. Es un ejercicio perfectamente, se podría haber puesto perfectamente en el tema 6, puesto que lo que nos piden es la expresión de la respuesta al impulso del filtro adaptado, ¿no? El filtro que configura el receptor óptimo para mínima probabilidad de error, ¿no? Entonces, bueno, muy sencillo, lo vimos en el tema anterior. Hay que poner un filtro adaptado que su respuesta al impulso pues sea la forma del pulso que va a llegar al receptor, en este caso el pulso PDT, ¿de acuerdo? Particularizado en el instante t grande menos t, ¿vale? Siendo t grande el instante donde se toma la muestra para luego pues decidir si es un 1 o un 0, ¿vale? Bueno, en realidad hemos puesto ahí t sub 0 menos t, donde t sub 0 es el instante donde se toma la muestra, ¿vale? Pues considerando un poco la posibilidad de que se pudiera, digamos, diseñar para otro instante de muestreo distinto, ¿no? Lo normal es, si preferís poner ahí t sub 0 igual a t mayúscula, porque es exactamente como lo estuvimos manejando hasta ahora, pero que sepáis que se puede diseñar el filtro adaptado para tomar una muestra en cualquier instante de tiempo, siempre y cuando haya llegado todo el pulso, ¿de acuerdo? Siempre y cuando t sub 0 sea mayor o igual que t mayúscula, ¿de acuerdo? Porque si no ha llegado toda la información, como decíamos, pues no se puede tomar la decisión en las mejores condiciones posibles, pero no tiene por qué ser exactamente al final del periodo de símbolos, sino que puede ser incluso un poco después, ¿no? Entonces ahí lo he puesto de manera un poco más genérica, ¿de acuerdo? P de t sub 0 menos t, donde, repito, ese t sub 0 será cuando haya acabado cada símbolo, o sea, al menos tiene que ser mayor o igual que t segundos, pero puede ser mayor, ¿vale? Bueno, si no lo veis, pues ponéis ahí t grande menos t, que también es equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa sería la forma del pulso, la que tenéis dibujada ahí abajo. Fijaros que como el pulso es simétrico, pues es lo mismo que el p de t menos t0, ¿de acuerdo? Es igual que si retrasamos simplemente el pulso básico al instante t sub 0, o t mayúscula, insisto, si lo queréis poner en ese instante en concreto, y por tanto, pues la expresión es el pulso básico centrado en el instante t sub 0 y de duración t segundos. Esa sería la respuesta al impulso del filtro adaptado, tal como lo, digamos, haríamos en un ejercicio del tema 6 del tema anterior, ¿no? Pues ya está, seguimos con el apartado B. De hecho, esto es un problema que es bastante sencillo en toda su extensión, salvo un pequeño detalle que tiene bastante dificultad, ¿no? Que ya lo hablaremos, ¿no? Pero que además es un poco menos importante, ¿no? Bueno, seguimos, como digo, el siguiente apartado también es sencillo, es el apartado B, que nos preguntan si existe interferencia entre símbolos, ¿no? Luego tenemos ahora que aplicar los conocimientos, digamos, de este tema 7, en el que hay un criterio, el criterio de Nyquist, que nos permite, analizando la respuesta global del sistema, tener un criterio, como digo, para saber si existe o no interferencia entre símbolos, ¿no? Ya que tenemos la respuesta en el dominio del tiempo, pues vamos a aplicarlo, vamos a hacerlo en el dominio del tiempo. Se podría también hacer en el dominio de la frecuencia, ¿de acuerdo? Pero vamos, resulta más sencillo en el dominio del tiempo. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es calcular la respuesta global del sistema, ¿de acuerdo? La respuesta global del sistema,
que ya he insistido muchas veces, pero aún así mucha gente se lo sigue olvidando, ¿de acuerdo? Es que la respuesta global del sistema tiene que incluir la codificación de línea, ¿de acuerdo? Porque para que sea una respuesta que empiece con deltas, ¿vale? Entonces, la codificación de línea es un filtro más en nuestra cadena y, por tanto, la respuesta global del sistema en el dominio del tiempo, la respuesta al impulso global, pues no es solamente la del filtro adaptado, que es el único filtro que de momento parece que hay en el sistema, sino que además tiene que incluir el filtro PDT, el filtro que nos da la codificación de línea. Y por tanto, bueno, pues como es en el dominio del tiempo, la respuesta global se encuentra como la convolución de esos filtros, ¿no? Si fuera en el dominio de la frecuencia, sería el producto, ¿no? Bueno, entonces la respuesta global será la convolución pues del pulso PDT, que es un pulso rectangular, y el filtro adaptado, que es otro pulso rectangular igual, ¿de acuerdo? De la misma duración. Y bueno, supongo que recordaréis de señales y sistemas que la convolución de dos pulsos rectangulares pues es un pulso triangular, ¿de acuerdo? Con en concreto el doble de duración, ¿de acuerdo? De duración 2D, ¿vale? Entonces aquí, sobre todo en este último tema, es donde vamos a tener que usar más y repasar más nuestros conocimientos de señales y sistemas, por cierto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería la respuesta global, está ahí dibujada, ¿de acuerdo? Sería un triángulo de duración 2t segundos y, bueno, por supuesto, como el filtro adaptado lleva asociado también un retardo de t sub 0 en general, o t segundos si preferís, ¿de acuerdo? Pues la respuesta global lleva asociado ese mismo retardo, claro, digamos, podéis si no lo veis, pensar en que sería la convolución como de tres cosas, ¿no? Un pulso rectangular centrado en 0, otro pulso rectangular centrado en 0 también, y un retardo de t sub 0 segundos, ¿de acuerdo? De tal manera que eso equivaldría al pulso rectangular centrado en t sub 0, ¿no? Entonces, bueno, pues si convolucionamos los dos pulsos rectangulares y luego lo retrasamos, pues tenemos este pulso triangular, ¿vale? Bueno, en definitiva, esta es la convolución que tenemos. Repito, es conocimiento que debemos tener o soltura con este tipo de operaciones de las asignaturas de señales y sistemas. Y ahora tendríamos que comprobar si cumple o no la condición de Nyquist, ¿vale? Como el filtro tiene un retardo, es un buen ejemplo también para ver un poco cómo funciona cuando la condición de Nyquist cuando tenemos retardos, pues tenemos que aplicar la condición de Nyquist con retardo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que buscar si la respuesta al impulso tiene nulos equiespaciados a partir del instante de muestreo, ¿de acuerdo? A partir del instante t sub 0 donde se va a tomar la primera muestra, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha de ese punto, ¿de acuerdo? Cada t segundos, es decir, en los instantes t sub 0 más m por t, siendo m positivo y negativo, ¿de acuerdo? Tendría que tener nulos, ¿vale? Excepto, evidentemente, el caso m igual a 0, que es el donde se tomaría la muestra del símbolo actual, ¿vale? Y, bueno, pues ver si cumple o no cumple esa condición. Ahí está representado en la figura también la posición de las muestras que deberían ser nulas y se ve que efectivamente, pues lo cumple, ¿de acuerdo? No hay interferencia entre símbolos, ¿vale? Fijaros que lo he puesto un poco entre admiraciones. ¿Por qué lo he puesto entre admiraciones? Pues porque fijaros que esto ha sido un poco de casualidad, por si queréis verlo así, ¿de acuerdo? Porque en el diseño de ese receptor, yo no he tenido en cuenta las condiciones de ISI. Yo no he diseñado el receptor para que no tuviera ISI, ¿de acuerdo? He diseñado el receptor para que fuera el receptor óptimo en términos de ver. Lo que pasa que hago la prueba y colateralmente pues me da la casualidad de que además cumple la condición de que no tiene interferencia entre símbolos, insisto, sin haber tomado yo ninguna precaución especial para ello, ¿vale? Bueno, esto tengo que decir que claro, igual eso estoy pensando, entonces ¿para qué hemos hablado tanto de los métodos para evitar la ISI y tal, si esto es un receptor como los que habíamos estudiado en el tema 6, ¿de acuerdo? Se pone la codificación en RZ bipolar, se pone el receptor óptimo y resulta que no aparece interferencia entre símbolos. Tenemos un problema que nos hemos inventado donde no lo hay. Bueno, pues no es así, ¿no? Sino que, como ya os dije también al principio de este tema, y no quería también un poco recordarlo para que no se nos olvide, realmente estas técnicas de evitar la interferencia entre símbolos y que hemos visto en este capítulo, solo tienen interés cuando hay una limitación en el ancho de banda, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros tenemos un ancho de banda muy grande, como es este caso, donde estamos mandando una transmisión
condición NRZ sin filtrar de ninguna manera, pues realmente no hay que tomar ninguna precaución especial, y como decíamos al principio del tema, con las técnicas que hemos visto hasta el tema 6, pues es suficiente. Este sistema está perfectamente funcional, tiene un receptor óptimo, no tiene ningún problema de interferencia entre símbolos, ni aparece ningún fenómeno nuevo por la existencia de, digamos, de una concatenación de símbolos uno detrás de otro, y estaría perfectamente completo, ¿de acuerdo? Ahora, no hemos tomado tampoco ninguna precaución para limitar su ancho de banda, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos ancho de banda suficiente, pues esto sería un sistema perfectamente diseñado, y de hecho se diseñan muchos sistemas así y ya está, ¿vale? Y esto que estoy comentando se pone de manifiesto muy claramente en el apartado C, ¿no? Dice: determine usted el ancho de banda total ocupado por este sistema, es decir, el ancho de banda que contiene el 100% de la potencia transmitida, ¿no? Entonces, si recordamos también del tema 5, pues este tipo de codificación en RZ tiene un espectro que es en forma de sinc, ¿de acuerdo? Y una sinc se extiende, siendo rigurosos, de menos infinito a infinito, ¿de acuerdo? Si quiero contemplar el 100% de la potencia que incluye esta señal, pues es un espectro de ancho de banda infinito, porque, insisto, es una sinc, ¿no? Entonces, esto es lo que os decía hace un momento, ¿no? Es decir, yo puedo funcionar con un sistema en estas condiciones, ¿de acuerdo? Es perfectamente posible. Ahora bien, tengo que disponer de un ancho de banda muy grande, ¿no? Evidentemente infinito no puede ser, pero bueno, si uno tiene un ancho de banda mucho más grande, digamos, que la velocidad de símbolo, pues puede trabajar en estas condiciones, porque la interferencia entre símbolos va a ser un efecto despreciable. Y hay muchos sistemas que se hacen así, cuando por ejemplo uno tiene un cable y lo tiene para su uso individual, no tiene que compartir el espectro de ese cable con nadie, dispone de amplificadores, por ejemplo, que tienen un ancho de banda suficientemente grande, etcétera, etcétera, pues puede trabajar así y puede ignorar la interferencia entre símbolos. El problema es cuando tiene limitación de ancho de banda. Si no tiene esa limitación de ancho de banda, pues insisto, todas estas técnicas que hemos hablado de interferencia entre símbolos, pues ya no tienen tanta importancia. Y esa es la razón de que tengamos este apartado D, ¿no? Dice, ¿qué pasa si realmente tuviéramos una limitación de ancho de banda? ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos dice: diseñe usted el sistema para que sea igual en todos sus aspectos, que siga siendo óptimo, con la misma potencia transmitida, con la misma velocidad de símbolo, etcétera, etcétera, pero ojo, ahora que sí tengamos una limitación de ancho de banda, en particular una limitación de ancho de banda, pues de 1 partido por t, ¿no? De la velocidad de símbolo, ¿no? Entonces, ahora es donde tenemos que aplicar los nuevos conocimientos que hemos sacado, digamos, de este tema, donde ya hemos aprendido a diseñar un sistema donde, además del problema del ruido, tenemos también una limitación de ancho de banda, ¿vale? Entonces, la forma de hacerlo, y es lo que quiero que se os quede sobre todo de enseñanza de este ejercicio, ¿de acuerdo? Es que lo que hay que hacer es poner una respuesta global, pues de las que cumple la condición de Nyquist, ¿de acuerdo? Una respuesta H total de F que diseñamos pues aposta para que no tenga interferencia entre símbolos, una de las que cumple la condición, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos seleccionado qué respuesta total en frecuencia vamos a tener, vamos a poner la raíz cuadrada de esa respuesta en frecuencia, digamos, en el lado izquierdo, y la raíz cuadrada de esa respuesta en frecuencia en el lado derecho, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo y el lado derecho, ¿de qué? Bueno, pues el punto donde se define esa división entre la izquierda y la derecha es justo a la entrada del receptor, ¿de acuerdo? Porque es justo el punto, bueno, no está dibujado ahí en la transparencia, el punto donde se añadiría el ruido, ¿de acuerdo? Pero siempre el ruido en los sistemas siempre se considera que se añade justo en la entrada del receptor, ¿de acuerdo? Entonces, de la entrada del receptor hacia la izquierda habrá una respuesta en frecuencia que tiene que ser la raíz cuadrada de la respuesta total, para que el filtro esté adaptado. De ese punto hacia la derecha tiene que estar la otra raíz cuadrada, y así en conjunto la respuesta global es esa H total, ¿de acuerdo? Que ya tenemos que pues de manera adecuada seleccionar para que sea una respuesta total de las que no provoca interferencia entre sí. Entonces, de esta manera tan sencilla, dividiendo esa respuesta total en las dos raíces, pues vamos a conseguir simultáneamente la condición de no interferencia entre símbolos y de
receptor óptimo frente a ruido, ¿vale? Entonces, esto es digamos la estrategia a seguir, y siempre, insisto una vez más, esa respuesta total debe incluir, por supuesto, también la codificación de línea, ¿vale? Esa respuesta debe incluir desde las deltas al principio hasta el muestreo al final, ¿vale? De tal manera que la codificación de línea, de acuerdo, será una contribución más que estará entre los filtros que engloban ese transmisor, ¿no? El transmisor globalmente tendrá que tener una respuesta que sea raíz cuadrada del H total. Esa raíz cuadrada estará formada por PDT, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Habrá que poner algunos filtros adicionales, ¿de acuerdo? Para que la respuesta total del transmisor sea esa raíz cuadrada de la respuesta sin ISI, ¿vale? Entonces, en estas circunstancias, evidentemente, pues ante la misma potencia recibida y ante la misma relación señal-ruido, el sistema tendrá la misma VER que el del enunciado, porque seguirá siendo el receptor óptimo y por tanto tendrá la mínima probabilidad de error, ¿vale? Evidentemente, para ajustar esa, digamos que la potencia sea la misma, pues habrá que poner ahí alguna constante, algún amplificador, digamos, con una constante multiplicativa, pues que nos permita ajustar cuál es el nivel de potencia, digamos, para que además la potencia transmitida pues sea la misma, ¿no? Eso es, lo he puesto ahí un poco en rojo porque ese es el punto, digamos, que es más complicado de este ejercicio. Este ejercicio lo tendría que saber hacer todo el mundo sin mayores problemas, salvo quizás ese apartado de, digamos, calcular cómo tendría que ser esa constante para que la potencia transmitida fuese la misma que en el caso anterior, pero tampoco es tan importante, ¿no? O sea, lo que es importante es que el receptor tiene que ser óptimo, el sistema no tiene que tener interferencia entre símbolos, y para eso la estrategia es hacerlo de esta manera, ¿vale? Sí que es importante también, y todo el mundo tendría también que saber hacer, es definir cómo debe ser esa respuesta total en frecuencia, ¿de acuerdo? Eso también es una cosa que hemos aprendido en este capítulo 7 y que, insisto, todo el mundo tendría que saber ya elegir una respuesta en frecuencia adecuada, ¿no? Fijaros que tenemos muchas opciones porque el ancho de banda que nos dan disponible es igual a la velocidad de símbolo, que no es el ancho de banda mínimo, ¿vale? Recuerdo que el ancho de banda mínimo es V sub S medios. Si nos hubieran dado un ancho de banda V sub S medios, solo tendríamos una opción, solo podría ser el filtro con respuesta ideal. Pero como tenemos un ancho de banda mayor, nos han dado un ancho de banda, en concreto el doble que el mínimo, pues ya se nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, un filtro triangular, por ejemplo, ¿de acuerdo? Podría ser con respuesta triangular en frecuencia, ¿vale? No confundáis con el anterior, que era respuesta triangular en el tiempo, ¿no? Un filtro, por ejemplo, con respuesta triangular en frecuencia, pues es un filtro que cumple la condición de Nyquist y que tiene un ancho de banda V sub S, ¿no? O un filtro trapezoidal adecuado. Bueno, hay distintas opciones que se pueden emplear, ¿vale? Pero por hacer las cosas de la forma más, digamos, próxima a cómo se hacen en la realidad, o cómo se haría esto en un ejemplo real, pues sería poner una forma de filtro en coseno alzado, ¿no? Que son las que se usan en la práctica, ¿no? Entonces, si usamos un filtro en coseno alzado, pues tenemos que seleccionar el factor de roll-off, ¿de acuerdo? El factor de exceso de ancho de banda, o factor de redondeo, digamos, del filtro, pues para, digamos, adaptarnos lo mejor posible al ancho de banda que tengamos, ¿no? Si nos han dado un ancho de banda, pues V sub S, no tiene sentido usar un filtro más estrecho, porque cuanto más suave sea ese filtro, cuanto más grande sea el factor de roll-off, pues más fácil es hacer el filtro y más robusto es ante errores de muestreo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos a usar pues todo el roll-off del que nos quepa en el canal, ¿no? Entonces, como resulta que tenemos un ancho de banda de canal que es el doble que el ancho de banda mínimo, pues vamos a usar un factor de exceso de ancho de banda del 100%, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a usar un filtro en coseno alzado que tenga una anchura de banda justo de la velocidad de símbolo, con un exceso, repito, del 100% sobre el ancho de banda mínimo, que es V sub S medios, ¿no? Entonces, eso es un filtro en coseno alzado, el más grande de todos los que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Un filtro en coseno alzado en el que no tiene parte plana, ¿vale? Recordad que el filtro en coseno alzado tiene una parte plana, una transición en forma de coseno y luego ya vale 0, ¿no? Entonces, en este caso, si usamos el factor de roll-off hasta un valor de 1, alfa igual a 1 o
al 100%, pues no hay parte plana, sino que desde el principio hasta el final, pues es todo una rama de coseno, ¿de acuerdo? Que llega desde 0 hasta v sub s. Entonces este sería un filtro con una respuesta suave en frecuencia, fácil de hacer o de aproximar en la práctica, que usa todo el ancho de banda y sería realmente pues la solución adecuada a este ejercicio, ¿no? Y esto es, como digo, pues es un poco lo fundamental que hay que saber hacer en este ejercicio, y con esto es más que suficiente para probar digamos esta parte, ¿no? Pero si alguien quiere sacar un 10 en la asignatura, pues tendría que hacerlo ya completo, que es además calcular cuál es el valor de K, ¿no? El valor de esa ganancia ajustable necesario para que se transmita la misma potencia que en el caso anterior, ¿vale? Esta parte es la más complicada de todo y a su vez es la menos importante, ¿vale? O sea que tampoco le deis demasiada importancia si no lo sabéis hacer, porque, insisto, la parte fundamental del ejercicio es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Esto lo voy a hacer un poquito más deprisa por hacerlo completo y, como digo, pues porque ya quiere dejarlo redondo y perfecto, buscando el 10, por así decirlo, en la asignatura, pues tendría que hacer esta última floritura, ¿no? Que es calcular esa constante K para que la potencia que transmite esta nueva estructura, ¿de acuerdo? Pues sea la misma que la que se transmitía en el sistema del enunciado, que era una transmisión en RZ con unos pulsos, digamos, rectangulares, pues de duración t segundos, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, la potencia está relacionada con la energía media por bit, directamente con la energía media por bit multiplicada por la velocidad de transmisión nos va a dar la potencia, así que lo que voy a hacer es forzar que la energía media por bit en esa estructura sea la misma que la que tenía antes, ¿de acuerdo? Porque si tienen la misma energía por bit, insisto, tendrá la misma potencia, porque estamos asumiendo, por supuesto, que tienen la misma velocidad de transmisión. El valor de t va a ser el mismo en ambos casos, ¿no? Entonces, en el caso del enunciado, la energía media por bit pues era a cuadrado por t, ¿de acuerdo? Es la potencia de un pulso de amplitud a, pues es a cuadrado, y multiplicado por la duración de t segundos, pues nos daría la energía que tiene cada bit. Como es un NRZ bipolar, pues tanto los unos como los ceros tienen la misma energía, y por eso esa es la energía promedio por bit, ¿no? Si fuera un NRZ unipolar, que también se podría hacer, pues entonces sería a cuadrado por t medios, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tengo que hacer entonces es que, digamos, mi sistema, que he diseñado, he rediseñado con esa estructura donde hay unas deltas y un filtro en raíz del coseno alzado en el transmisor, más una constante K, un amplificador que gana K, supuesto que es una ganancia en voltaje tal como lo he escrito, ¿de acuerdo? Pues, insisto, la señal de salida tiene la misma energía por bit que la del enunciado, ¿no? He llamado ahí, digamos, x de t a la señal que sale del filtro en raíz del coseno alzado, y s de t a la señal que se transmite ya a la salida del amplificador, ¿no? Entonces, la energía media por bit es la energía por símbolo de la señal s de t, ¿de acuerdo? Lo he llamado ahí e sub s, y es k cuadrado veces la energía por símbolo que tiene los símbolos de la señal x de t, ¿de acuerdo? En el punto donde la señal es x de t, pues si la ganancia en tensión es k, insisto, la energía se multiplicará por k cuadrado. Pues, como siempre, a la energía, a la potencia, le pasan las cosas al cuadrado, las ganancias son al cuadrado de las ganancias en voltaje, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que tengo que hacer entonces es calcular la energía de la señal x de t, ¿de acuerdo? De un símbolo de la señal x de t, ¿de acuerdo? Y luego aplicarle ese factor k cuadrado, ¿no? ¿Cómo calculo la energía de la señal x de t? Pues utilizando una herramienta que no hemos usado mucho, pero que la tenéis ahí, que se puede usar para este tipo de cosas, que es la densidad espectral de energía, ¿de acuerdo? Hemos dicho que no se iba a usar mucho en el curso, pero justo aquí pues nos viene bien, ¿no? Entonces, la densidad espectral de energía de una señal, que la vimos en el tema 2, es la transformada de Fourier de esa señal en módulo y al cuadrado, ¿vale? Por tanto, si nosotros estamos hablando de un solo símbolo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a poner una delta, ¿de acuerdo? La delta, digamos, generará una respuesta al impulso que será la transformada inversa de Fourier de la raíz del coseno alzado, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues, su transformada de Fourier, pues será la raíz del coseno alzado, ¿de acuerdo?
Entonces, como la densidad espectral de energía es la respuesta en frecuencia en módulo y al cuadrado, pues resulta que la densidad espectral de energía coincide con la H total de F, ¿vale? Sería el cuadrado de la respuesta en frecuencia del transmisor, pero como la respuesta del transmisor es la raíz de la H total, pues directamente la densidad espectral de energía es la H total de F, ¿vale? Entonces, una vez que tengo la densidad espectral de energía, que me dice cómo se distribuye la energía por el espectro, pues para calcular la energía total, insisto, de la señal X, ¿de acuerdo? Pues solo tengo que hacer la integral de la densidad espectral de energía. Es muy sencilla porque es una constante más un coseno, pues, digamos, al hacer la integral, pues la parte del coseno se va a ir, ¿de acuerdo? Porque es una señal periódica que como siempre hacemos digamos en estos casos, pues las señales periódicas se van a cancelar, ¿de acuerdo? Y solo me va a quedar la energía del 1, ¿no? Entonces, bueno, claro, por supuesto, solamente en el intervalo, si no sale una energía infinita, evidentemente hay que hacerlo solo en el intervalo donde existe el filtro, ¿de acuerdo? Que es en el ancho de banda V sub S, ¿no? Para frecuencias positivas y negativas. Bueno, se hace la integral, no tiene mayor importancia, es una integral inmediata, resulta ser 2 V sub S o 2 partido por T, entonces, pues la energía de la señal S será K cuadrado veces esta, ¿vale? 2K cuadrado partido por T, igualando esto a que sea A cuadrado por T, pues se despeja K y esa sería la ganancia en voltaje necesaria en ese transmisor para que, digamos, además esta estructura generase la misma potencia exactamente que la señal del enunciado, ¿vale? Pero insisto que este cálculo de la constante K no es tan importante, lo importante es, digamos, hasta la transparencia anterior, eso es lo que quiero que quede claro y, digamos, pues esto sería un poco la floritura final para ya hacer un sistema que fuera totalmente equivalente al del enunciado. Fijaros que también es con receptor óptimo, insisto, también es un sistema sin interferencia entre símbolos, pero a diferencia del enunciado, este sistema es adecuado para cuando tengo una limitación en el ancho de banda del canal, porque solo ocupa un ancho de banda 1 partido por T, mientras que el del enunciado pues ocupaba un ancho de banda infinito. Eso es, digamos, lo que añade este tema 7, ¿no? El cómo actuar en presencia de una condición de limitación de ancho de banda, ¿vale? Si no existe esa limitación, insisto, el sistema tal como queda diseñado en el enunciado con sus pulsos perfectamente rectangulares es perfectamente válido y de hecho pues se puede usar cuando tengamos disponibilidad abundante de ancho de banda.